Bueno, ya comentamos un poco el problema educativo que tenemos en este momento. Ahora vamos a hablar ya directamente de educación holista, pero era muy importante que quedara claro que el gran problema que tenemos ahorita es la posmodernidad. ¿Qué es lo que hace la educación holista? Bueno, la educación holista viene con un nuevo paradigma a poner orden. Y lo primero que va a hacer es tener mucha claridad de lo que son los medios y los fines de la educación. Esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los medios de la educación? ¿Cuáles son los fines de la educación? Para la educación holista, los medios de la educación es todo el entrenamiento académico, ¿sí?, que se lleva a cabo en las escuelas. Pero aprender matemáticas, aprender física, aprender química, ese no es el fin de la educación. El fin de la educación es aprender a ser feliz. El fin de la educación es formarnos como seres humanos integrales. El fin de la educación es ser seres compasivos que puedan vivir en la llama del amor universal. El fin de la educación, ¿sí?, es aprender a ser ciudadanos que se insertan creativamente en la sociedad. Es decir, el fin de la educación es un fin espiritual, es un fin humano. Y los medios son técnicos, son académicos, son científicos. Entonces, esto es lo primero que hace la educación holista. Lo primero que va a hacer la educación holista entonces es tener muy claro cuáles son los fines y cuáles son los medios. Lo que se hace es confundir esto. Muchas veces se cree que el fin de la educación es que el estudiante obtenga un título, o sea ingeniero, o aprenda alguna habilidad cognitiva o académica. Bueno, eso nunca puede ser el fin de la educación. Entonces, aclaramos, la educación holista nos aclara eso, cuáles son los fines, cuáles son los medios. En segundo lugar, la educación holista nos da una nueva visión del ser humano. El ser humano ya no es un organismo biológico, un robot hombre, ya no es tampoco solamente una construcción social. El ser humano es un ser multidimensional con un corazón espiritual. En educación holista atendemos los aspectos cognitivos, emocionales, sociales, éticos, estéticos, físicos. La parte física es muy importante en educación holista, y el aspecto espiritual. Entonces la educación holista es multidimensional. Atiende 7, 8 dimensiones del ser humano y trata de que la educación los desarrolle de manera armónica. ¿Okay? Entonces, la parte cognitiva se trabaja en educación holista, ¿verdad? Desarrollando la inteligencia lógico-matemática, el conocimiento propiamente científico, técnico, académico, la parte social se desarrolla a través de una conciencia social con un interés compasivo por todos los seres, la parte estética a través del arte, la parte ética a través del desarrollo moral, que es sumamente importante, ¿no? Y acentúa esto, la parte del desarrollo moral para la educación holista es sumamente importante, ¿sí? Tener una vida basada en valores es crucial, ¿no? Y esto también lo señala la psicología, especialmente la psicología de tercera generación. Y la parte física también es muy importante, ¿sí? Generalmente la parte física ha sido reducida nada más a clases de educación física, que no realmente han profundizado en este aspecto. En educación holista el aspecto físico es muy importante, ya que forma parte de nuestra identidad. Y por lo tanto, se trata de una visión de conciencia corporal realmente profundo, donde podemos utilizar toda la plataforma del yoga, ¿sí? Hay muchísima investigación, puede haber gente que se sorprenda de que una de las propuestas de la educación holista sea introducir yoga en las escuelas, pero solo hay que ir a la investigación experimental que existe. Hay muchísima investigación seria, académica, científica realizada sobre lo que es la práctica del yoga, y ahí están los datos. La parte espiritual también es una dimensión que se trabaja mucho en la educación holista, y de manera
puntual me detengo a comentar la importancia que tendría introducir las prácticas de atención plena en las escuelas, las prácticas meditativas, ¿no? En este momento hay más de 5.000 estudios realizados de manera muy seria metodológicamente que muestra la gran importancia de la práctica meditativa en el desarrollo de los estudiantes y de los jóvenes. Prácticamente todas las universidades más importantes del mundo hoy en este momento tienen programas de atención plena, de prácticas meditativas aplicadas en escuelas, incluso en escuelas públicas. Hay investigación transdisciplinaria sobre los beneficios inmensos que tiene la meditación. Y al contrario, no hay prácticamente ni un solo estudio, no hay datos que señalen que la práctica meditativa implique algún tipo de problema o algún tipo de conflicto que pueda generar en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos introducir yoga y meditación en las escuelas, si tenemos todos los datos y todas las evidencias. Entonces, la educación holista se va a caracterizar porque es el único paradigma educativo que toma como centralidad el tema de la espiritualidad, ¿no? En el sentido en cómo fue estudiado desde la psicología transpersonal, por ejemplo, con William James. William James, padre de la psicología norteamericana, profesor de la Universidad de Harvard, en 1902, publica un libro que se llama Las variedades de la experiencia religiosa, y a través de estudios de caso, hubo otro psicólogo tratado muy importante como Richard Book, psiquiatra canadiense. Ambos publican en 1901-1902 sus obras y señalan la importancia y la validez de la espiritualidad como una experiencia sanadora, como una experiencia que nos va a traer plenitud, regulación y enriquecer nuestro mundo de vida. Entonces no hay ningún dato por el cual nosotros debamos de excluir el desarrollo de la conciencia espiritual, del yo espiritual entre los estudiantes de cualquier grado educativo. Hay que mencionar que aquí no estamos hablando de iglesia ni de religión, ¿sí? Esto lo explica muy bien William James, ¿verdad? Yo les recomiendo a todos, a los que no hayan leído a William James, que revisen su obra, específicamente este libro, Las variedades de la experiencia religiosa, donde lo que se toma, ¿sí?, es eso, la experiencia vivida interna. No se refiere al asunto de iglesia o teológico, ¿no?, sino la experiencia vivida. Entonces, esa experiencia vivida es fundamental para que la psiquis de los seres humanos funcione con sintonía, en una armonización de lo interno y de lo externo, ¿sí? La psicología transpersonal va a ser un elemento efectivamente que forma parte de la educación holista. La educación holista, por otra parte, también va a hacer un enfoque transdisciplinario. Es decir, la educación holista trabaja integrando campos de conocimiento. Tanto trabaja la dimensión académica, científica, experimental, como también la parte de todo el conocimiento que no es científico pero es válido. Por ejemplo, conocimiento válido que no es científico sería la filosofía, o sea, ya la historia, ¿sí? Y allí entraría, por ejemplo, la tradición espiritual, serían las ciencias de la meditación, sería la estética. Todo es conocimiento que es válido, aunque no sea científico. Entonces, en educación holista lo que importa es que el conocimiento sea válido, no tanto que sea conocimiento científico. Para que el conocimiento sea válido, debe ser un conocimiento que sea verificado, o sea, que esté basado en evidencias. Entonces, en educación holista buscamos que el conocimiento esté basado en evidencias. La educación holista es un enfoque también que le va a dar muchísima importancia, ¿sí?, a tener una visión integral de la sociedad. Entonces, en la educación holista también se integran lo que son las ciencias sociales, las humanidades,
para que los estudiantes tengan una visión integral del mundo en que viven. Y va a tratar de resolver tres grandes dilemas, que es cómo resolver el problema material, cómo resolver el problema social y cómo resolver el problema espiritual. Y eso es lo que vamos a comentar a continuación.